Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Para comenzar, quiero recordarles que en la música que tenemos para los fines de año, música para recordar, hay un famoso tema de Gustavo Quintero el Loco con los graduados que se llama La Pelea del Siglo. Pues les comento que eso es lo que nos está pasando hoy en Colombia con la famosa pelea del siglo entre el señor Donald Trump y Gustavo Petro. En este round, pues lo único que podemos entender es que la que va a perder es Colombia. Podemos decir, eso es pelea de perro piquinés contra león hambriento. Pero es un motivo que está buscando este señor Petro, el pretexto ideal para que en el 2026 no hayan elecciones. Y ya tiene su ejército a su favor. Claro, en el Catatumbo. Porque este señor no ha dejado de ser guerrillero. Sigue levantando las banderas del M-19. Entonces, no se arrepintió de lo que hizo en su época de estar como insurgente, como guerrillero, porque dicen, él es guerrillero. No, sigue siendo lo mismo. Y el lenguaje también que utiliza y el pretexto que tiene es por la dignidad de los que traen de Estados Unidos los migrantes. La dignidad. Y resulta que son cosas que todos los gobiernos de Estados Unidos y de muchos países hacen con las personas que se meten a estos países de manera irregular, sin documentación, la migración ilegal, porque hay migrantes que llegan a un país de manera legal con todos sus documentos, eso no hay problema. Y entonces ahora se habla de dignidad, que por la dignidad de los migrantes, que por razones de seguridad los traen esposados, es el lenguaje que se está utilizando buscando una pelea, la pelea del siglo, para que los borregos de este sistema izquierdópata, si ve que el Gustavo Petro le dio duro al señor Donald Trump, no, eso es, vuelvo y repito, eso es pelea de perro piquinés contra león hambriento. Y ese es el pretexto para que en el 2026 no hayan elecciones. Vamos a escuchar a este señor Francisco José Lloreda. Es un invitado que tiene en el día de hoy, porque es martes 4 de febrero del 2025, el noticiero La Hora de la Verdad con el doctor Fernando Londoño Hoyos, donde nos va a manifestar que el verdadero problema está en el Catatumbo, y ahí es donde está el ejército de este señor, de Gustavo Petro, tratando de buscar esta confrontación, este rounds, esta pelea del siglo, para que la única que pierde es Colombia. ¿Por qué? Porque vamos a quedar con un gobierno comunista para toda la vida, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, y súmele todos los regímenes que hay en el mundo tiranos. Eso es lo que está buscando. De ahí que la invitación a todos mis hermanos compatriotas colombianos, primero que todo, a que sigamos defendiendo nuestra patria querida. Y para eso lo vamos a hacer aquí en este canal. Ahí está nuestra modelo, invitándoles a que se suscriban, de que comente, dele me gusta y comparta. Esa es una tarea
que nos puede ayudar muchísimo aquí en nuestro canal. Suscribirse, comentar, darle me gusta y compartir. Bueno, ahora sí entonces me voy con este señor Lloreda, Francisco José Lloreda, entrevistado por el doctor Fernando Londoño Hoyos, y nos va a ayudar a qué nos está llevando este señor con esta pelea del siglo. Entonces vamos a prepararnos para escuchar, y cuando vean, si ven que este material les sirve, pues compártanlo con sus familiares y amigos. Es un gusto, Fernando, como siempre, estar contigo y tan importante audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, la situación en el Catatumbo es dramática. Usted ha hecho referencia a ella. Hacía referencia cuando estaba dirigiendo la organización de los petroleros en Colombia, a quienes les hizo Gustavo Petro lo que les hizo. ¿Cuál es esa situación en el Catatumbo, doctor Lloreda? Como usted lo dice, Fernando, es crítica, y lo es porque el Catatumbo, si bien ha sido una región del país con desafíos muy grandes en materia de orden público de tiempo atrás, y esto pues en parte explicaba por qué era tan difícil para las empresas de hidrocarburos operar allá, no se ha llegado nunca a una situación tan compleja, donde tengamos un dominio territorial de parte de dos grupos, dos organizaciones criminales, el ELN y las nuevas FARC. Y esto pues porque el Catatumbo cumple dos propósitos. Uno es es una zona donde el narcotráfico, las siembras de coca, pues abunda, pero también es el corredor de conexión del narcotráfico con Venezuela y con el Cartel de los Soles. Lo que es increíble, Fernando, es que lo que es como crónica de una masacre anunciada, porque lo que ocurrió allá es eso y no algo distinto, que de pronto el gobierno se viese sorprendido con lo que está ocurriendo, cuando lo que está haciendo el gobierno es cosechando lo que sembró. Si el gobierno no hubiese sido tan complaciente con las disidencias de la FARC, con el ELN, si no hubiese cometido la estupidez de haber decretado un cese al fuego en unos diálogos incipientes, sin ninguna perspectiva clara, que solo le permitió al ELN armarse una vez más y a igual a las disidencias, y si no hubiese sido tan permisivo como lo ha sido con el narcotráfico, con las siembras de coca y con el régimen de Nicolás Maduro, pues seguramente esa situación no se habría presentado. Entonces la conmoción interior, pues el gobierno gestó ese problema, y lo que vino luego es saber cómo logra, con unos pañitos de agua tibia, tratar de remediarlo, con algo muy paradójico, Fernando. Ahora el país ya poco habla del Catatumbo. Para el presidente del Catatumbo no existe ni le importa. Está dedicado a su campaña mediática por la dignidad de los deportados, a ver cómo logra provocar al presidente de Estados Unidos, a ver cómo logra embaucar al país en una discusión sobre si eventualmente va a haber una consulta popular para la defensa de la dignidad de los deportados, cuando todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas 2 semanas es de no creer. Lo que ocurrió en el Catatumbo, y por lo que iniciamos esta conversación, eso, pues, es decir, sí, creo que no es fácil en la historia reciente, pese a lo que ha ocurrido en el departamento del Cauca, en algunas regiones del Valle, en Antioquia, por supuesto en Arauca y en algunas zonas de la costa, pues, es decir, es la pérdida de control total de parte del Estado de una región del país.
Y de ahí entonces, si eso no fuese suficiente, una vez logran una mini reforma tributaria a través de los decretos espurios, entonces el presidente de la República pues provoca al presidente de los Estados Unidos, quien tiene su temperamento, y pues entramos prácticamente en un riesgo pues ya existe pues un distanciamiento, pero una crisis sin precedentes en materia de política internacional en Colombia. Por eso, pues yo no tengo la menor duda, Fernando, que los colombianos y el Congreso de la República no podemos continuar pensando que eso es normal. No, eso no es normal. No es normal lo que está ocurriendo, no es normal la manera como quien usurpa la jefatura del Estado conduce los destinos del país. Solo le faltó a Petro declararle la guerra a Trump, lo último que le faltó. Por otro lado, el Catatumbo totalmente fuera de todo control. Es decir, el presidente de la República, él o vive drogado y alcoholizado, o está mal de la cabeza, o una combinación de las dos, porque todas las patologías parecieran aplicarle, pero lo cierto es que Colombia no tiene por qué tolerar tener un presidente que es un enfermo mental dirigiendo sus destinos, y el Congreso de la República tiene la facultad de, si lo considera, declarar lo que es incapaz físicamente para gobernar el Estado y removerlo del cargo si quisiera. Y si tiene esa facultad, pues también tiene que poderle ordenar unos exámenes al presidente, y si no se los hace, removerlo del cargo. Esto que algunos dirán, no vayamos tan allá. Es increíble el nivel de tolerancia al que hemos llegado y lo que le estamos aceptando a este personaje, un poco diciendo, no, esperemos a que termine y ya. Entonces, esperemos a que termine. Es que estamos ante un escenario totalmente impredecible y no sabemos, es decir, no es tan fácil de anticipar hacia dónde va, pero lo que es claro es que en su propia persona o en otra persona él va a hacer todo lo posible para perpetuar el régimen de izquierda que está buscando implementar en Colombia. En eso no nos quepa la menor duda. Entonces, creo que la situación es sumamente grave, Fernando, como tú lo has señalado todas las mañanas, y ojalá pues los colombianos entendamos que lo que está ocurriendo en el Catatumbo es una señal de una incapacidad, de una desidia, de una falta de diligencia de parte del jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, del ministro de la Defensa Nacional. El ministro de la Defensa Nacional, por Dios, es que no hay ministro. Y tienen la desfachatez que en el recorte que anunciaron hace unos días no solo le dan un tijeretazo al Consejo Nacional Electoral, sino al Ministerio de la Defensa, y ahorita en la mini reforma tributaria por la puerta de atrás sale el ministro de la Defensa a decir que necesitan plata para poder conjurar la crisis del Catatumbo. La crisis del Catatumbo la debe conjurar el ministerio con su presupuesto, el que ya tenía, que es superior a 40 billones de pesos, y con las capacidades que tiene. Pero eso necesita decisión y voluntad política. Eso no es con los discursos sosos del ministro. Y de ahí entonces, nada, nos embarcamos en una pelea con Estados Unidos sin ninguna necesidad, y continúa el presidente provocándolo, y ahorita tratando de ser el Salvador y el Mesías, diciendo que él está defendiendo la dignidad de los deportados. Pues estas personas, es decir, para los Estados Unidos estas personas cometieron un delito porque ingresaron de manera ilegal a los Estados Unidos y los deporta como tales. Y no es el primer vuelo con deportados, pero encontró Petro la excusa perfecta a las 3:41 de la mañana para salir a decir que no ingresaban los vuelos y meternos en una discusión que es la que estamos ahora sobre el tema de los deportados, si se le envían los vuelos comerciales o unos cruceros, y eso cuánto cuesta, o si se hace una cuota popular. Es decir, no podemos seguir dejarnos engañar de parte del presidente de la República. De un tema a otro nos va llevando,
y todos ahí como de gancho ciego, y le vamos respondiendo a cada una de las ocurrencias que él va teniendo, mientras el país va por un precipicio. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo y disculpe, Fernando, que me haya extendido en esta respuesta. Doctor Francisco José Lloreda, usted fue durante mucho tiempo director de la asociación que reúne a los petroleros del país. Estando en esa posición, usted tuvo oportunidad de advertirle al gobierno del presidente Petro lo que podía pasar en el Catatumbo, que efectivamente está pasando. La situación de orden público se ha deteriorado de manera continua. Lo cierto es que las empresas, salvo Ecopetrol, unas empresas, dejaron de interesarse en explorar y en explotar en el Catatumbo porque se convirtió en una región que es totalmente invivible. Nosotros desde la asociación, de manera constante advertíamos sobre los riesgos que se estaban presentando en distintas regiones del país y no solo en el Catatumbo. Fíjese lo que ocurrió cuando terminan invadiendo, incendiando un campo de la empresa Emerald, que es una empresa incluso china en el Caquetá. Eso fue el 2 de marzo del año 2023. Y ese es el momento en el que el campo está abandonado, a la empresa la terminaron sacando, el gobierno con el sofisma de que era un cerco humanitario no salió en defensa de los más de 70 policías secuestrados, trabajadores secuestrados, ahí murió un subintendente y nada pasó. Y nada pasó y nada pasa, Fernando. Entonces, esa es como la historia que vemos en distintas regiones del país de la no presencia, no solo del Estado, sino de la condescendencia y la complicidad. En este caso, de este gobierno. El gobierno es cómplice de la masacre en el Catatumbo, porque no hizo nada para prevenirlo. Porque no hizo nada, sino que lo que hice, sí hizo. Lo que hizo fue facilitar que estos grupos se rearmaran. Eso es lo que hizo el gobierno. Y eso es lo que ha hecho en estos 2 años largos de gobierno. La paz total no existe, nunca existió. Y no podemos seguirnos engañando ni que el gobierno le mienta al país. Al ELN, como en las otras organizaciones, la única opción es confrontarlos con la fuerza, Fernando. Es darles bala. Darles bala. Que eso tenga unos costos, sí, eso tiene unos costos. Pero es que fíjense, con el ELN llevamos 50 años tratando de llegar a un acuerdo. 50 años. Desde cuando Alfonso López Mikkelsen era presidente. Podemos hacer un recorrido por todos los presidentes. También con Gaviria, los diálogos entonces en México, lo que quiera. Y siempre busca una excusa para no comprometerse y para continuar dando bala. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del Estado colombiano? Fuerza, bala. Es así. No podemos seguir nosotros creyendo que estamos como en una fábula, en un cuento. Estamos frente a organizaciones criminales, unas organizaciones criminales que solo entienden el lenguaje de ellos, que es el lenguaje de la fuerza. Pues queda perfectamente claro que ustedes desde la Asociación de Petroleros le advirtieron al presidente lo que estaba pasando en el Catatumbo y lo que iba a pasar. Eso nos queda perfectamente claro. Y el gobierno no hizo nada, o usted lo dice, los dejó armar, los dejó llenarse de dinero y llenarse de armas, y ahí estamos viviendo los resultados de esas omisiones y de esas acciones. Es que esto es por acción y por omisión. Y estamos en lo que estamos. Más de 50.000 desplazados en el Catatumbo. Eso es una guerra. Eso es una guerra. Más de 50.000 desplazados en el Catatumbo. Más los confinados. Decenas de miles de personas que no pueden salir de su casa porque los matan.
Bueno, doctor Lloreda, gracias por contarnos la verdad. Gracias por decirle al país lo que usted le dijo tantas veces y no lo escucharon. No lo escucharon y ahí están los resultados de esa omisión. La omisión de oír al que sabía exactamente lo que iba a pasar en el Catatumbo y en otras regiones del país. Doctor Francisco José Lloreda, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, Fernando, para ti, para tan importante audiencia, y continuamos aportando a estas discusiones tan complejas de nuestro país. Bueno, muy bien. Ahí estaba este respetado caballero, el señor Francisco José Lloreda, contándonos toda esta situación muy difícil, y ya sabemos que uno de los pretextos de este caballero para querer buscar una confrontación, la pelea del siglo, es la dignidad de los migrantes. Y yo sé que muchos de nosotros nos estamos preguntando, bueno, y cuando él era guerrillero, hablemoslo así porque sigue siendo, pero cuando era guerrillero, ¿sería que esa misma dignidad se le aplicó a sus enemigos? Sabemos cómo fue tan cruel, lo sabemos y la historia no lo cuenta. Este señor, lo cruel que fue con sus adversarios, lo cruel, por eso tiene ese título, el título del Cacas. Eso no fue porque fuera por cuestiones de dignidad. ¿Cuántas víctimas de este señor le implorarían que no lo eliminaran, que no lo mataran? Pero ahora se las viene a dar de muy sanozón, que practica la sanidad, que practica la humanidad por la dignidad. No, eso es un lenguaje que nosotros, muchos de los colombianos, no le vamos a comer cuento a ese tal lenguaje de la dignidad, porque es buscando un pretexto de pelear con los Estados Unidos para tener la herramienta precisa para que en el 2026 no hayan elecciones. Ahí abajo ven este número, saludos para las 174 personas que están en este momento colaborando con este canal. La idea es que aumente. ¿Y cómo se hace? Compartiéndole a otras personas, invitándoles, y estar pendiente porque va a haber más información de suma importancia. Muchas gracias al noticiero La Hora de la Verdad con el doctor Fernando Londoño Hoyos, que nos ayuda con esta información importante en este noticiero. Esperen más información en cualquier momento. Las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo, en segundos se las queremos contar.